Presentación del tema 1, acercamiento a la ética y a la moral, primera parte. En este tema vamos a estudiar todo lo relacionado con la dimensión moral en el ser humano, una dimensión que tiene que ver con el bien y el mal, una dimensión que además está presente en todo ser humano. Estudiar esta vida moral, la reflexión sobre ella es el objeto material de la ética, considerado como saber, como disciplina o conocimiento práctico. Bien, el tema lo hemos dividido en estos 7 puntos que tenéis ahí delante y a continuación os muestro. El primer tema es el objeto de la ética, unas nociones básicas. Veremos después la complejidad de la conciencia moral, los fenómenos morales. Hablaremos en tercer lugar del problema del bien y del mal. Nos preguntaremos si es necesaria la ética. Distinguiremos entre el saber ético y la norma moral. Hablaremos de la ética clásica y la ética moderna y por último la necesidad práctica de la norma moral. Esta primera parte ocupará fundamentalmente los 4 primeros puntos. Comenzamos sin más la explicación refiriéndonos al objeto de la ética, a las nociones básicas. Bien, la ética comprende, en primer lugar, como acabo de decir en la introducción al tema, tiene que ver con la dimensión moral del ser humano. Esta dimensión moral está relacionada con el bien y el mal. Toda persona tiene una vida moral. Este es el punto de partida que vamos a iniciar en nuestra reflexión. Estudiar esta vida moral, reflexionar sobre ella es, como acabo de decir, el objeto material de la ética, considerado fundamentalmente como saber, como disciplina, como conocimiento. Por lo tanto, la ética, repito, tiene o comprende todo lo que es la dimensión moral del ser humano. Esta dimensión está relacionada con el bien y el mal. Toda persona tiene una vida moral. El estudio de esta vida moral, la reflexión sobre ella, es el objeto material de la ética considerada como saber, como disciplina, como conocimiento. Ese es el objeto material, la reflexión sobre la vida moral. El objeto formal es el juicio que merece esa vida moral. La moral, por lo tanto, sería una primera aproximación a la dimensión ética del hombre, valorándola como buena o mala. La distinción básica aquí que tenéis que tener presente es que la ética es la reflexión sobre la moral. La ética, repito, es la reflexión sobre la moral. La moral es fundamentalmente lo que tiene que ver con la dimensión fundamental del ser humano relacionada con el bien o el mal. Por lo tanto, la moral es una valoración de la acción humana como buena o mala. La reflexión sobre esa acción, sobre esa valoración, es lo que constituye la ética. Por ejemplo, la ética cristiana, hablamos fundamentalmente de una moral, la moral cristiana. Esta moral cristiana tiene como referencia fundamental lo que llamamos la revelación, la perspectiva de la revelación. Pues bien, a la luz de esta revelación, a la luz de dicha óptica, podemos valorar, dictaminar, enjuiciar. La moral es un juicio de la vida moral, del comportamiento de una persona como buena o mala. La moral cristiana efectúa esta valoración de un comportamiento humano como bueno o malo a la luz de la revelación, que nosotros encontramos fundamentalmente en la Escritura. Ahora bien, nosotros consideramos que todo ser humano, por el hecho mismo de serlo, posee un conocimiento moral primordial. Es decir, el ser humano piensa espontáneamente sobre la dimensión ética y valora como buenos o malos sus comportamientos, sus actitudes de fondo. A este tipo de saber espontáneo, primordial, lo denominamos el saber moral prereflexivo, inmediato, porque es previo a la reflexión. Por lo tanto, todo ser humano enjuicia su comportamiento, sabe inmediatamente de forma espontánea si su acción es buena o mala. Hablamos, por lo tanto, de un conocimiento moral primordial, prereflexivo o inmediato.
La dimensión moral del ser humano, con todo, es una dimensión compleja. Es algo complejo. No se puede reducir solo a las acciones que siguen unas determinadas normas de conducta. La moralidad del ser humano no se determina solo por la adecuación de las acciones a las normas. Por ejemplo, muchas de nuestras acciones que creemos libres dependen, obedecen a otros factores más íntimos, mucho más difíciles de valorar. Y por lo tanto, como no nos basta solamente ese sabor primordial, es necesario ahondar en la dimensión humana, porque la vida moral, repito, implica no solo la voluntad, sino otros componentes humanos como son los sentimientos, los deseos, las actitudes. Por lo tanto, no nos basta el saber moral primordial, espontáneo, sino que tenemos que reflexionar sobre nuestra dimensión moral. ¿Por qué? Porque la vida moral es compleja. No solo se basa en nuestra voluntad, depende de otros factores como acabamos de introducir. La dimensión moral, por lo tanto, no se reduce a las acciones que a priori, de forma espontánea, pensamos que ejercemos libremente. La dimensión moral, repito, no se reduce solo a esas acciones que pensamos que ejercemos libremente a través de nuestra voluntad. Está tejida, como acabo de decir, con multitud de fenómenos que llamamos fenómenos morales. Esos fenómenos morales son, entre otros, los sentimientos, la misma voluntad, los deseos, las inclinaciones, las actitudes, las disposiciones, los hábitos, las virtudes, los vicios, las creencias, etc. Por lo tanto, como primera aproximación en este primer punto, y concluyo, la ética es una reflexión, es un saber, es un conocimiento, una disciplina que reflexiona sobre la moral del ser humano. Cuando hablamos de la moral del ser humano nos referimos a esa dimensión de todo ser humano que tiene que ver con el bien y el mal. Reflexionar sobre esto constituye la ética. La moral es un juicio, enjuicia nuestro comportamiento como bueno o malo. Y no es algo simple, sino que es complejo porque nuestra vida moral está plagada de múltiples factores, de elementos que hacen de esta vida moral un algo complejo. Vamos a insistir en este punto, en este segundo apartado, en el que nos introducimos a esa complejidad precisamente de la conciencia moral, a los que hemos llamado los fenómenos morales. Bien, hemos dicho que la dimensión moral comprende fundamentalmente un amplísimo campo, el llamado de los sentimientos. Nosotros mismos, para entenderlo, calificamos a una persona como buena, no tanto por lo que hace en sí de bueno, por sus acciones, sus actos, sino por los sentimientos buenos que tiene. Se puede tener un comportamiento honrado y albergar interiormente sentimientos que no sean buenos. ¿Veis la diferencia? Es decir, podemos tener un comportamiento externamente en nuestras acciones, nuestros actos, honrado, cumpliendo la legalidad y la norma, pero nuestra inclinación, nuestras actitudes, nuestros sentimientos interiores, sin embargo, no están en línea con nuestro comportamiento externo. Por lo tanto, tendremos que plantear una serie de problemas que llamamos problemas éticos y morales, entre los cuales surgen fundamentalmente las preguntas que son esenciales para la ética, es decir, si somos responsables o no de nuestros sentimientos y si podemos cambiarlos, porque es ahí, en la sede de nuestros sentimientos, donde se decide el juicio moral del ser humano. Repetimos entonces, los sentimientos forman parte de ese complejo mundo que llamamos moral, la dimensión moral del ser humano. Esos sentimientos son los que dictaminan, enjuician el valor moral de una acción. No depende tanto de lo hecho, sino de la actitud interna. Y decide entonces lo bueno o lo malo de una acción, los sentimientos, las inclinaciones, las actitudes que tiene el individuo. Y lo que nosotros nos preguntamos, dado esta complejidad, es si somos responsables de nuestros sentimientos, dado que ellos deciden el juicio moral. Vamos a poner un ejemplo para entender todo lo que estamos queriendo tratar de decir cuando hablamos de los problemas éticos y morales.
Se trata, en definitiva, no perdamos el hilo del discurso, de ver la complejidad de la dimensión moral humana y, por lo tanto, las dificultades que tiene delante la ética. El ejemplo que os pongo es, por ejemplo, el sentimiento de la envidia. El sentimiento de la envidia podría decirse que es un sentimiento espontáneo, sobre el que no tenemos ninguna responsabilidad en principio. Uno es envidioso, pero de él no depende ser envidioso. Nos viene, por así decirlo, como pasivamente. Pero a poco que ahondemos, vemos que este sentimiento puede ser admitido o rechazado. Es decir, tenerlo o no tenerlo no es algo que dependa de nosotros, pero sí el admitirlo o el rechazarlo. Nuestra actitud ante este primer sentimiento puede variar y esto sí depende de nuestra libertad. Podemos entonces calificarlo moralmente, porque podemos fortalecernos ante la envidia e ir conformando mi dominio o mi doblegamiento sobre ella. Y esto significa entonces que la envidia puede ir retrocediendo en mi vida moral o ir arrastrándome cada vez más. Podemos, como decía von Hildenbrand, un gran autor de ética, podemos ejercer una libertad indirecta. No somos responsables de los sentimientos, porque no depende de nosotros tener envidia o no tenerla, pero podemos contrarrestarla, podemos admitirla o rechazarla y por lo tanto podemos ejercer, fijaos bien en el concepto, una libertad indirecta sobre los sentimientos, o sea, somos de alguna forma responsables también de nuestros sentimientos. Y lo mismo podríamos decir si contemplamos otro de los componentes de la complejidad del mundo moral, que son los deseos. Hemos hablado de los sentimientos, ahora hablamos de los deseos. Ante este tipo de fenómeno moral, los deseos, podríamos creer que no se puede hacer tampoco nada, únicamente satisfacerlos. Tenemos un deseo y lo único que nosotros podemos hacer es satisfacerlo. La realidad, sin embargo, es que pueden ser dominados. Es decir, nosotros podemos variar nuestra disposición ante los deseos. Por ejemplo, hay quien vence el deseo de tener los bienes ajenos, quizá para no ser castigado, simplemente por esa intención. La adopción paulatina de una determinada disposición va reforzando, va enderezando el deseo o esa inclinación a apropiarnos del ajeno, haciéndonos mucho más vulnerables, mucho más o resistentes al deseo. Aristóteles, por ejemplo, calificaba de bueno a quien no secundaba el vicio o deseo malo, y decía también que aún era mejor el que ni siquiera experimentaba tal deseo. Y por lo tanto, los hábitos, es una palabra que nos va a perseguir en esta primera clase, los hábitos son las formas de actuación que van reforzando, que van enderezando o al revés, van inclinándonos a una disposición buena o mala. Por lo tanto, como conclusión de este segundo apartado, de la complejidad de la dimensión moral del ser humano, podemos decir fundamentalmente que son muchos los elementos sobre los que tenemos que reflexionar y que constituyen los problemas ético-morales. Ahí aparecen una serie de diapositivas, de imágenes que ahondan, que profundizan en este tipo de fenómenos morales, por ejemplo, en el sentimiento de la envidia. Son, sin más, imágenes ilustrativas para que veamos que son los sentimientos o ese fondo de vida íntima, que no son solo sentimientos, también son los deseos, los que muestran las actitudes fundamentales que enjuician el comportamiento humano como bueno o malo. Y eso es la dimensión moral. La reflexión sobre ello es la ética, como acabo de introducir. Tenéis una imagen ahí emblemática, veis a la niña de la derecha como mira
a los otros compañeros con un rostro que describe perfectamente su sentimiento y con el que queremos concluir este apartado. Lo podemos concluir diciendo que se puede tener un comportamiento honrado y sin embargo albergar interiormente sentimientos que no sean buenos. Y por eso la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos responsables de nuestros sentimientos? Cuando pongo sentimientos podemos decir deseos, inclinaciones, podemos cambiarlos. Todo ello constituyen los problemas éticos y morales con los que nos tenemos que enfrentar en nuestra materia. Bien, entramos en este tercer apartado, el problema del bien y el mal. Esas son las dos dimensiones sobre las que nosotros enjuiciamos o con las que nosotros enjuiciamos el comportamiento moral humano. El problema del bien y del mal. Lo primero que tenemos que seguir insistiendo es que esa vida moral del ser humano, todo ser humano tiene una vida moral, abarca una gama compleja de matices. No es algo simple, sencillo de determinar, sino que es un mundo complejo que tiene muchos elementos, muchas perspectivas, muchos matices. Pero la dimensión moral no afecta solo a la superficie de las acciones, sino que se adentra en lo más profundo del ser humano. Es ahí, en el sustrato más íntimo del ser humano, donde se muestra lo que hemos llamado el carácter, la personalidad básica de una persona. Por lo tanto, en ese nivel profundo es donde se decide si una persona es generosa, valiente, egoísta, injusta. Ese es el carácter de una persona. Y el carácter de una persona lo marca no sus acciones, sino ese mundo, ese sustrato más íntimo del ser humano. Porque es allí, en el fondo del ser, en ese lugar donde se adopta la disposición primordial, el carácter, hacia lo bueno o hacia lo malo. De allí, de ese fondo de ser, es donde surge la directriz de una vida y la máxima suprema que guía las acciones. Lo importante ahora, sin embargo, consiste en ver que ese complejo mundo moral no es, repito, diseccionable en láminas estancas, sino que es un continuo, forma un continuo. No es una dimensión humana fácil de esquematizar, porque es rica en matices e implica, como hemos dicho, a más dimensiones. No podemos entonces contentarnos con analizar las simples experiencias, lo que hemos llamado fenómenos éticos, porque todos esos fenómenos éticos remiten a algo más. Es por eso que decimos que los fenómenos éticos o morales que componen la vida moral de una persona poseen un carácter intencional. Conllevan una intención, es decir, están referidos a otras experiencias más profundas e íntimas. Por ejemplo, la compasión. La compasión es la respuesta ante el dolor del otro. El perdón se suscita tras el arrepentimiento sincero. La magnanimidad surge ante el reconocimiento de la propia humildad. Ese es el carácter intencional, es decir, todos los fenómenos éticos, que son complejos, remiten a otras experiencias. Y por lo tanto nosotros tenemos, a la hora de reflexionar ética, la vida moral del ser humano y enjuiciarla como buena o mala, tenemos que reflexionar sobre todos estos elementos que componen el complejo mundo ético-moral de la persona humana. Pues bien, esta amplitud y riqueza que estoy mostrando de matices de la vida moral hace mucho más difícil la labor ética. Por eso ahí tenéis, digamos, representado el cuadro moral de Gustav Klimt, el árbol de la vida, para que veamos que la vida no es sin más 4 ramas, un tronco, sino que es un complejo mundo muy variado de fenómenos que están representados en los objetos que ahí Gustav Klimt, el pintor austriaco, representa en esa obra. Insisto entonces que esa amplitud de matices, esa riqueza de matices de la vida moral dificulta la labor ética. Pero es que los problemas vienen también si consideramos la perspectiva que se adopta para
cuando tengamos que emitir el juicio moral de una persona o de una acción. El bien y el mal, insistimos, no son magnitudes aceptadas universalmente. Repito, el bien y el mal no son magnitudes aceptadas universalmente. No son actitudes que se determinen fácilmente dónde está el bien y dónde está el mal. No es una aceptación universal. Esta falta de consenso se muestra en la necesidad que tenemos los humanos de concretar, de objetivar estas magnitudes a través, por ejemplo, de instituciones. Si estuviera claro dónde está el bien y dónde está el mal, no necesitaríamos otras instituciones como son, por ejemplo, las normas que se expresan en los distintos derechos y normas, las reglas, las constituciones que nosotros nos damos, los reglamentos jurídicos, esa misma existencia de tener que acudir a normas, establecer objetivamente las formas en las que nosotros nos tenemos que dirigir en nuestra conducta, implican un reconocimiento intrínseco de que el bien y el mal no son tan evidentes, no son magnitudes que se puedan evidenciar universalmente de forma simple. La ética justamente intenta responder a esa pregunta fundamental: ¿qué es bueno y qué es malo? Más aún, ¿cómo sabemos qué es bueno o malo? Esas son las preguntas fundamentales. Por eso tenemos nosotros que construir un mapa de lo bueno o de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Y eso sería fundamentalmente el encargo o el objetivo de la reflexión ética. Bien, sigamos insistiendo. El bien y el mal son magnitudes difíciles de especificar. Incluso se puede plantear la necesidad, como han hecho algunos autores, y ahí introduzco la figura que tenéis representada, Friedrich Nietzsche. Ha habido autores como Nietzsche que plantean mucho más que la dificultad de concretizar el bien y el mal, plantean la posibilidad e incluso la necesidad de ir más allá del bien y del mal. Ese es uno de los planteamientos fundamentales de este pensador alemán. El bien y el mal son difíciles de especificar, pero incluso, repito, puede plantearse la necesidad de ir más allá, de superar esa dualidad de elementos, de magnitudes con las que habitualmente nosotros enjuiciamos nuestra acción moral. Aquí ya no se trata de la dificultad de establecer la moral o la inmoralidad de una acción, sino de suprimir de raíz la misma moralidad. ¿Eso qué significa? Pues que ya no hay valores, que no hay verdad, que no existe el bien, y ese lugar que antes ocupaban los valores, la verdad, el bien y el mal, debe dejarse en vacío. A este fenómeno de erradicación, de supresión de la moralidad, es a lo que llamamos el nihilismo ético, que es la propuesta de Friedrich Nietzsche. Por lo tanto, como veis, dada la dificultad de establecer nítidamente qué es el bien y qué es el mal, se puede incluso dar un paso más y pensar que el bien y el mal no son magnitudes aptas para definir la conducta humana y que debe ser suprimido todo asomo de juicio moral en el ser humano. Esa supresión de la moralidad es lo que llamamos nihilismo ético. Nihil es nada, una ética no fundada en valores. Son muchas, por lo tanto, las preguntas que estamos planteando hoy en este debate ético. Muchas, fundamentalmente, de las preguntas actuales tienen que ver con lo que después vamos a introducir, la distinción entre norma moral y preceptos religiosos. Un gran campo de actualidad, por ejemplo, son las cuestiones del control ético en torno a la investigación técnica, si la técnica puede ser determinada moralmente, la técnica o la ciencia, porque ejercen un control sobre nuestros comportamientos, incluso sobre nuestra naturaleza humana. Pensad en la manipulación genética, la clonación, etc. Existe, por lo tanto, un gran debate en torno a esa utilización de la técnica y de la ciencia en cuanto a la naturaleza humana, porque la determina y por lo tanto la manipula, y también, por ejemplo, en relación al cuidado del medio ambiente, y ahí tenéis una de las encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si, advirtiendo del riesgo
del atentado, incluso a veces, de un uso desmedido de la industria en lo que es la ecología, en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, todos estos fenómenos abarcarían justamente la reflexión ética. No son solamente las actitudes morales en torno a la libertad, el bien y el mal del ser humano, sino a la repercusión, la trascendencia que nuestro comportamiento tiene, por ejemplo, en el futuro de la naturaleza humana o en el mismo ambiente que llamamos el mundo de la ecología. Y por eso la pregunta fundamental que nos surge, casi ya respondida de inmediato, ¿es necesaria la ética? ¿No bastaría con ese saber primordial del bien y del mal de nuestra acción, ese saber que hemos llamado espontáneo? Pues ya hemos dicho que no, fundamentalmente, claro. Nosotros hemos dicho que existe un saber moral espontáneo, el que nosotros nos determina una acción como buena o mala, es esa experiencia moral primordial que cada ser humano tiene. Y solo quien tiene experiencia moral puede después volverse sobre esa experiencia moral y reflexionar sobre ella. De hecho, este suelo de experiencia moral tiene la preeminencia, determina la ética como reflexión. Por ejemplo, nadie podrá seguir una idea de justicia que consista en la ley del más fuerte, o que se puede causar daño gratuito con toda legalidad. Todos estos ejemplos que acabo de poner son ejemplos que entran en contradicción con nuestra experiencia base, con nuestra experiencia primordial, que es, repito, el suelo desde el que arranca la ética, ese saber moral primordial que determina espontáneamente que algo es bueno o que algo es malo, como acabo de indicar. Y basta, para negarles cualquier viso de plausibilidad, el tener conciencia de que algo es malo. Ahora bien, eso no es suficiente, como vamos ahora a decir. Aristóteles, es verdad, es uno de los grandes pensadores de la reflexión ética. Él escribe varias obras sobre ética, fundamentalmente tres: la Magna Moralia, la Ética Nicómaco, la Ética Eudemo. Es el primer pensador en la reflexión del comportamiento humano y, por lo tanto, el que introduce la ética en la filosofía. Aristóteles se dio ya cuenta del valor de lo que llamamos la opinión común de los seres humanos. La opinión común es justamente lo que hemos llamado el saber moral primordial, que tiene todo ser, todo individuo. Y cuando quiere proceder él a analizar cualquier aspecto moral, comienza justamente preguntando a la gente por ese saber común, ese saber que conforma lo que llamamos el acervo moral humano, el depósito, ¿no?, la herencia moral del género humano. Su método consiste justamente en sacar, como una partera, y ese es el método mayéutico, ese saber primordial para analizarlo a la luz de su intuición. Bien, ese tenemos un autor, Aristóteles, que considera el valor de la opinión común, el valor de ese saber moral primordial. Y ahora tenemos también otro autor, ya moderno, Immanuel Kant, alemán, seguramente uno de los que más ha influido en la historia de la ética. Este autor asegura también la necesidad, como Aristóteles, de contar con el peso de la costumbre, el hábito, es decir, ese saber primordial que conforma el acervo, la herencia moral del género humano. No es necesario, dice él, inventar ningún principio ético, ninguna norma moral, sino solo dar fundamento, solidez a ese deber moral primordial que todo hombre conoce por sí mismo. Lo tenéis en esa obra, en la primera sección de la Metafísica de las Costumbres. Bien, entonces, ahora surge la pregunta, y de ahí el título de este apartado. Si todo el género humano, todo individuo, está dotado de ese saber moral primordial, lo que Aristóteles llamaba la opinión común, la que Kant denominaba el peso de la costumbre, ¿no es suficiente? ¿No es suficiente para enjuiciar nuestro comportamiento de una forma buena o mala con ese saber primordial? Claro, entonces la pregunta que nos surge es: ¿por qué es necesario un conocimiento o una reflexión posterior cuando parece bastar con ese conocimiento moral de carácter cuasi universal? ¿No sería suficiente ese saber moral
la costumbre, la opinión común para enjuiciar? Y nosotros decimos que no es suficiente. Y por eso es la necesidad de la ética, de la reflexión sobre nuestro comportamiento. Vamos a dar las razones. La primera razón que aportamos para demostrar la necesidad de la ética es que no basta con este saber moral primordial para lograr una conducta ética adecuada. Por ejemplo, a menudo nuestra vida moral está atravesada de errores, de desaciertos morales. No acertamos habitualmente en nuestro comportamiento. Causamos errores, tenemos desaciertos. Y esto nos obliga, por lo tanto, esa es la primera razón, nos obliga a reflexionar, a analizar nuestra vida moral. Necesitamos examinar nuestra vida porque, como decía Sócrates, una vida sin autoexamen no merece la pena ser vida. La primera razón es que en nuestra vida moral no siempre acertamos y, por lo tanto, necesitamos justamente la ayuda de una norma, de un criterio para saber actuar éticamente. La segunda razón para ver la necesidad de la reflexión ética es la frecuente presencia en nuestra vida moral de dilemas, de conflictos que no son fáciles de resolver. Ya no se trata de errar o de equivocarnos en la vida, de no saber. El médico, por ejemplo, que no tiene medicinas suficientes para un enfermo, tiene que optar y elegir. No tiene medicinas para todos los enfermos y tiene que elegir a quién se la suministra. Necesita un criterio para afrontar esta situación ética. Y así podríamos poner infinidad de ejemplos cotidianos en los que el ser humano requiere la ayuda de una norma, de un criterio, que eso es lo que establece la ética, con la que poder actuar éticamente. Por lo tanto, la primera razón es que erramos, nos confundimos, necesitamos una guía. La segunda razón es que a veces no sabemos resolver en nuestro comportamiento y necesitamos normas que nos orienten. Y en tercer y último lugar, la razón para justificar la necesidad de la ética es también la necesidad de purificar de factores subjetivos nuestro comportamiento. Esos factores subjetivos, repito, perturban normalmente nuestro conocimiento moral. Tenemos que eliminar todo rastro de interés, de resentimiento, de envidia en nuestro comportamiento y esto obliga a tener que reflexionar de nuevo objetivamente sobre la dimensión moral humana. La tercera razón, que se añade a las otras dos, es justamente la necesidad de purificar de factores subjetivos que de alguna forma contaminan nuestra acción moral. La ética es justamente entonces necesaria por estas tres razones que acabo de proponer. Cerraríamos aquí esta primera parte y en la segunda parte nos adentraríamos en los tres últimos puntos. Fin de la presentación.